Hola con todos, esta es la explicación de la confección de la chompa deportiva infantil. La primera parte la he puesto solo con imágenes para que no se nos haga tan largo el video, ¿no? De igual forma puede ir pausando para que siga el ritmo según la confección del video. Lo que vamos a hacer a continuación es proceder a medir el alto del rib. En este caso vamos a hacerlo de 3 centímetros visibles. Total serían 6 centímetros, ya que este se dobla. Y debemos dejar 1 centímetro a cada lado de costura, que serían 6 más 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro lado, que serían 8 centímetros. Ese va a ser nuestro alto de rib. Yo en eso ya lo tengo marcado. Ya están aquí los 8 centímetros de alto. Y vamos a colocar la medida de contorno de rib, que en mi caso es 11.3 centímetros. Vamos a marcar un punto de inicio y los 11.3 centímetros. No importa, si le quieren poner 11.5 no hay problema. Lo que vamos a hacer a continuación es añadir el centímetro de costura a cada lado y vamos a proceder a escuadrar. Marcamos. Escuadramos por el centímetro de costura. Listo. Para los dos puños, así que tenemos que cortar dos. Lo que vamos a hacer es poner doble tela y procedemos a cortar. Este sería nuestro puño. Listo. Como nuestro resultado salió de 46 centímetros, lo que vamos a hacer es, yo en este caso tengo doblado el rib, lo que voy a hacer es sacar la mitad de 46, que serían 23 centímetros. Vamos a medir desde el lomo de tela o el doblez, vamos a medir 23 centímetros. 23 centímetros más 1 centímetro para nuestra costura serían 24. Recuerden siempre colocar su centímetro de costura. 24 centímetros. Unimos para cortar. No olvidemos que la medida de alto del rib es de 8 centímetros. Son 3 centímetros visibles con el doblez, 6 más 1 de costura para cada lado, que son 8 centímetros. Ese sería el alto del rib, tanto para cintura como para el puño. Vamos a proceder a cortar.
Estas serían nuestras piezas de rib para cintura y para puños. En total tendremos que tener 3 piezas. Una vez que ya hemos cosido los 2 puños a 0.5 centímetros, lo que vamos a hacer es doblar de esta forma. Abrimos la costura, doblamos, de igual forma la otra pieza, doblamos. Estos serían nuestros puños. Listo. Vamos a unir las piezas de rib con las piezas de la chompa. Todo esto lo vamos a realizar en máquina overlock. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir esta parte, esta pieza del rib, vamos a unir costura con costura y en la parte de acá igual. Vemos que coincida. Recuerden que las costuras siempre van para atrás y vamos a pasar máquina overlock todo el contorno del puño. Recuerden que como el rib es un poco estirable, lo que vamos a hacer es ir estirando el rib para que nos quede igual. Igual si desean pueden marcar lo que es la mitad de aquí, igual la otra mitad de acá, y vamos a ir haciendo coincidir de esta forma. Igual podemos colocar los alfileres para ayudarnos un poco más. Una vez que ya hemos unido lo que es posterior con delanteros y manga, lo que vamos a hacer es colocar el rib en la parte de la cintura. Para ello vamos a colocar el delantero con el revés hacia arriba y el derecho hacia abajo. De igual manera, el rib con el revés hacia arriba y el derecho hacia abajo. De igual forma la solapa, revés hacia arriba y derecho hacia abajo. Lo que vamos a hacer es unir de esta forma el rib con la punta del delantero. Recuerden que este de acá es derecho, derecho. Vamos a encarar los derechos y vamos a sostener con alfileres. Recuerden estirar un poco el rib. Vamos a unirle más o menos hasta donde nos llega la solapa. Unos 5 centímetros, que es lo que mide esta solapa. De igual forma, cogemos la solapa, la punta, derecho, derecho, los unimos de esta forma y sostenemos con alfileres. Esta es una forma más sencilla que les voy a mostrar. Ya. Una vez que ya tenemos sostenido con alfileres de esta forma, lo que vamos a hacer es pasar máquina overlock en estas partes de aquí. Vamos a pasar la overlock hasta el tope de la solapa, hasta aquí. Y en este momento lo voy a realizar con máquina recta, ya que esto solo es una muestra. Ya, esto lo vamos a coser a 1 centímetro porque eso hemos dejado de costura, ¿no? 1 centímetro de costura. Entonces vamos a coser
rematar porque, como les había dicho, no es solo muestra. De igual forma pasamos en la parte del delantero a 1 centímetro. Listo, una vez que ya hemos cosido, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Cosido en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Entonces, nos quedaría de esta forma ya aquí la solapa, el rib y la pieza del delantero. Para continuar con el proceso, lo que vamos a hacer es doblar de esta forma. Vamos a unir y en esta parte donde termina la solapa vamos a coser desde esta parte, vamos a coser con máquina overlock por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Entonces realizamos el mismo proceso, ¿no? De esta forma, ¿no? Recuerden que la parte curviada de la solapa debe estar hacia adentro y la parte del escote debe estar hacia afuera. Entonces vamos a hacer lo mismo. Unimos con alfileres. Una vez que tenemos ya unido con alfileres, vamos a pasar de igual forma overlock por esta parte hasta donde llegue la solapa. Listo, de esta forma nos va a quedar ya lo que es la unión de la solapa con el rib en esta parte de aquí. Como podemos observar, tenemos las dos solapas ya cosidas. Recuerden que deben coserlo con overlock. Esta parte, ¿no? Nos va a quedar así. Listo. Una vez que ya tenemos cosido los dos lados, vamos a proceder a coser lo que sobra, ¿no? Del contorno. Unimos de esta manera y comenzamos desde esta parte y terminamos en esta parte de acá. Listo. Unimos estas partes, las unimos de esta forma. Y comenzamos a coser desde aquí. De esta forma, ¿no? Doblando el rib que se sostenga con la parte de la cintura. Procedemos a coser. Recuerden que para que les coincida y no les falte rib o les sobre, tienen que hacer marcas, ¿no? Para que puedan guiarse. Entonces procedo a coser a 1 centímetro, estirando el rib para que nos coincida. Cosemos.
contorno de la cintura. Cosernos hasta donde nos llega la parte de la solapa. Una vez que hemos cosido nos va a quedar de esta forma, ¿verdad? Tenemos aquí la parte de la solapa, como ven, y lo que vamos a hacer es girar, ¿no? Hacia acá. Así es como nos debe quedar, de esta forma. Giramos hacia allá. Nos va a quedar así. Recuerden que deben hacerlo con máquina overlock, lo que es esta costura de aquí, ¿no? Bueno, yo he buscado la forma más sencilla para que a ustedes no se les complique tanto esta parte de lo que es la confección del rib en la cintura. Esta chompa que estoy haciendo yo no lleva rib, así que se lo voy a quitar ya luego que termine la muestra. Entonces, ¿por qué no cosemos esta parte de aquí? Porque aquí es donde vamos a introducir lo que es el cierre, ¿no? Ya más adelantito vamos a ver cómo es que vamos a poner. El cierre iría en esta parte de aquí, en la parte del centro, como pueden observar aquí. Listo, esto sería en cuanto al proceso del pegado del rib para la cintura. He buscado la forma más sencilla para que a ustedes no se les complique tanto el proceso de confección. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionar el cierre. Vamos a abrir la solapa de esta forma. Vamos a desmontar el cierre y vamos a buscar el lado que debe de ir en esta parte, en la parte derecha de la chompa. Nos fijamos bien cuál es la pieza que debemos poner y vamos a buscar el revés y el derecho. Recuerden que los dientes del cierre deben ir hacia adentro y el hilo hacia afuera. Entonces lo colocamos en el medio, doblamos y revisamos que las dos costuras coincidan. Debe estar primero lo que es el delantero, en el medio debe estar el cierre y arriba del cierre debe estar la solapa. Vemos que las tres piezas estén a la misma altura y sujetamos con alfileres. Vamos a realizar todo este proceso hasta el final del todo lo que es el largo de la parte delantera. Revisamos que nos coincida. En caso de que nos haya quedado un poco desigual, lo que vamos a hacer es corregir desde el inicio.
Esto debemos corregirlo antes de empezar a coser. Una vez que hemos terminado, realizamos el mismo proceso con la otra parte del cierre, revisando que coincidan las costuras. De igual forma vemos que las tres piezas estén a la misma altura. Y realizamos este proceso hasta el final, hasta donde llega la parte del escote. Una vez que hemos terminado, vamos a girar para comprobar que se encuentren igual las dos de los dos lados. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar la capucha. Vamos a unir las dos piezas por la parte de la cabeza. Esto lo realizamos en máquina overlock. Una vez que ya hemos pasado lo que es la overlock y hemos unido las dos piezas, lo que vamos a hacer es abrir la capucha y pasar overlock en la parte donde vamos a realizar el dobladillo. Esto lo debemos hacer de una manera que no se nos corte nada, ya que hemos dejado únicamente 2 centímetros para dobladillo. Una vez terminado, vamos a hacer el dobladillo. Esto lo hacemos en máquina recta, doblamos a 2 centímetros y pasamos una puntada en todo el largo del dobladillo. Una vez hecho el dobladillo, vamos a pasar una puntada no tan gruesa, delgada nomás, para sostener la costura hacia un lado. Esto lo realizan las personas que deseen hacerlo, las que no, no hay ningún problema.
Y ya tendríamos aquí lo que es la capucha preparada para después realizar el siguiente paso. Desde esta forma, como nos debe quedar. Ahora lo que vamos a hacer es sujetar con alfileres para realizar la unión de la capucha con la chompa. Esto debe ir por el escote. Comenzamos por el centro del escote posterior. Recuerden que la costura de la unión de la chompa debe coincidir con la costura con la mitad de la parte posterior. Vamos a llegar hasta 1 centímetro. Ese sería el centímetro de costura. Seguidamente pasamos la máquina recta para sostener. Pasamos por todo lo que es el contorno del escote para que de esta forma ya se mantenga fija ahí la capucha con la chompa. Las costuras, recuerden que deben mandar todas las costuras hacia atrás. Cosemos hasta donde llega la capucha. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar overlock en esta parte que ya hemos cosido en máquina recta. Vamos a pasar overlock. Por todo el contorno del cuello pasamos el overlock. Una vez que hemos terminado de coser la capucha, lo que vamos a hacer es coser el cierre. Para ello vamos a utilizar un pie de cierre y cambiamos esta pieza en la máquina. Una vez terminado la colocación del pie de cierre, vamos a proceder a coser. Iniciamos por la parte donde está el rib, o sea, por la parte de abajo. Vamos a posicionar el pie justo al lado del cierre, ¿no? Los dientes del cierre deben quedar hacia adentro y el pie hacia afuera. Revisamos que nos coincidan las costuras y comenzamos a coser. Realizamos esta costura por todo el largo del cierre hasta llegar al escote.
Bajamos el cursor para que no nos estorbe al momento de pasar la máquina, ¿no? Al llegar al final, si el cierre está muy largo, lo que vamos a hacer es doblarlo hacia afuera. En esta parte debemos tener mucho cuidado, ya que el diente del cierre nos puede romper la aguja, así que lo vamos a hacer muy despacio para no tener este inconveniente. Una vez que hemos terminado de coser, vamos a girar para ver la forma de pasar una puntada de seguridad desde arriba hacia abajo. Esta puntada no tiene que ser muy larga, lo hacemos de unos 2 o 3 centímetros más o menos, para que nos ayude a dar seguridad a la puntada anterior. Y no tener el riesgo de que se nos vaya a zafar el cierre. Giramos y verificamos cómo nos queda la costura. De igual forma realizamos el mismo proceso en el otro lado del cierre. Pasamos toda la puntada. Y al final vamos a doblar el cierre hacia afuera. Rematamos.
Una vez que hemos terminado de coser el cierre, vamos a girar hacia el lado derecho. Cerramos para verificar que nos haya quedado igual las costuras. Y nos va a quedar de esta forma. Lo que vamos a hacer a continuación es unir la solapa al escote, o sea, al cuello. Vamos a realizarlo en una máquina recta con puntada a 1 centímetro. Cosemos hasta donde llega la solapa. Revisamos por el lado derecho que nos quede correctamente cosido. En caso de que haya algún error, lo vamos a corregir, ¿no? Vamos a cortar el sobrante del cierre de esta forma y vamos a girar al derecho. De igual forma, vamos a coser la solapa del otro lado de esta forma. Vamos a coser. Recuerde que la solapa debe estar hacia el lado de atrás, ¿no? Hacia el posterior. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar una puntada por el lado derecho en la parte del cierre. Esto lo vamos a realizar con el pie normal, el pie de máquina normal. Y vamos a realizarlo al ancho del pie. Doblamos y pasamos la puntada. Pasamos por todo el largo del cierre hasta llegar al final. Es así como nos va a quedar por el lado revés y por el lado derecho.
De igual forma lo hacemos en el otro lado. Pasamos la puntada hasta llegar al final. Una vez que hemos terminado de coser el cierre, lo que vamos a hacer es unir la parte que nos queda suelta de la solapa. Vamos a pasar una pequeña puntada para que se sujete en la parte del hombro y no nos quede suelta. Vamos a hacer una puntada pequeña nomás. De igual forma lo hacemos en el otro lado. Y esto sería todo en cuanto a la confección de la chompa. Al final pulimos que no nos queden hilos sobrantes